Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Enfoque Matinal. Tenemos ya con nosotras al señor embajador de Brasil en República Dominicana, el señor Clemente Baena Suárez. Muy buenos días. Buenos días. Sabemos y lo habíamos dicho, y fíjese que acertamos. Altagracia Salazar todas las mañanas tiene el mapa de la ciudad, de cómo anda este tránsito. Luego que dijimos, el embajador está en un atasco, y efectivamente. Así es. De todas maneras, estamos muy agradecidas y que bueno, no importa el momento que usted esté aquí con nosotros. Y cuando me sorprendía, porque Altagracia prácticamente lo conoce. Bueno, no, es que es curioso haber entrevistado a su papá. ¿Entrevistó a su papá? Y ahora cuando vi el nombre, digo yo, es el mismo. Pero se parece, se parece. Se parece, su papá no tenía, era calvo. Pero se parece, se parece. Su padre fue secretario general de la OEA y creo que fue comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Así es. Sí. Bueno, en el caso suyo, ¿qué tiempo lleva ya en República Dominicana? Bueno, primeramente déjame agradecer la invitación para este tan prestigioso programa de la televisión dominicana. Y segundo, yo quisiera parabenizar al director Osvaldo Santana por el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo. Y acá tengo casi un año ya. En mayo cumplo un año. Yo llegué acá el 25 de mayo, presenté la credencial del presidente Medina en agosto. Entonces, acá estoy. Un año pasa rápido. Sí, era la primera vez que llegaba a territorio dominicano. Así es, la primera vez. En el caso de del personal diplomático, embajadores y demás, como Brasil ha tenido, digamos que cierta inestabilidad política, porque Brasil tenía una presidenta, fue destituida, entra un nuevo mandatario. Quisiera saber cómo afecta eso al cuerpo diplomático, si entrado un nuevo presidente cambian los embajadores, si los puestos son seguros, ¿cómo opera en Brasil? Bueno, nosotros tenemos una carrera diplomática. Carrera diplomática. Entramos por concurso público y tenemos el Instituto Rio Branco, que es de perfeccionamiento de diplomáticos, tiene más de 70 años. Entonces, lo que pasa, entra un presidente, sale, entra otro, a nosotros no nos afecta, porque somos funcionarios del Estado brasileño. Sí, por eso pasa cosas como que su padre fue un diplomático de carrera, lo conocimos aquí en la década del 90, y entonces en la familia se mantiene la carrera diplomática como un quehacer familiar. Se puede hacer en Brasil. Se puede, bueno, de verdad yo tengo un hermano también diplomático y mi hermana es casada con un diplomático brasileño que vive en Guatemala, que es embajador en Guatemala. Es un tema de familia. Pero además habla de un nivel de institucionalidad, claro. O sea, ustedes son funcionarios del Estado, no del gobierno. Así es, funcionarios del Estado, concurso público, y después de eso hay un curso de perfeccionamiento de 2 años en el Instituto Rio Branco. Ahí después empezamos la carrera como tercero secretario hasta llegar a embajador. Yo tengo 34 años como diplomático brasileño. ¿Nadie es embajador en Brasil sin haber discurrido la carrera completa? Mira, la posición de embajador en los países es una prerrogativa también del presidente. Pero ahora, todos los embajadores en todas las embajadas, incluso consulados brasileños en el exterior, son de carrera. Hubo por ejemplo, el expresidente Itamar Franco fue embajador ante la OEA y fue embajador en Roma, Lisboa, si no me equivoco, pero entre más de 100 representaciones diplomáticas brasileñas teníamos 1 o 2 que eran indicados por el presidente. 1 o 2. Pero ahí el 99%... Y en este momento todos son de carrera. Bueno, podríamos comenzar hablando un poco de las relaciones dominico-brasileiras, o sea, cómo está, de qué volumen comercial, por ejemplo, estamos hablando, de qué intercambio cultural, educativo, un poco que usted nos pusiera en contexto de la realidad. Lo más que conocemos de Brasil es este sonado caso, del cual también le tocaremos un poquito, pero quisiéramos ver el contexto general de esta relación. Bueno, de hecho,
tenemos relaciones con República Dominicana desde 1911. ¿11? Sí, sorprendente. Sí, son 106 años. Por eso, mucho más que mucho con otros países ahí. Entonces fue la apertura del primer consulado brasileño en República Dominicana. Son más de 100 años. En los últimos años se ha hecho muchas cosas. Yo diría que en temas de comercio, por ejemplo, tenemos casi 600 millones de dólares de comercio bilateral. Hubo un aumento de casi 46 a 50% de 2012 a 2015. Y yo creo que hay una amplia o un potencial campo para aumentar aún más ese comercio. Lo que podemos hacer mucho más importaciones de Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre lo que Brasil exporta y lo que Brasil importa Dominicana. ¿Qué va de un lado y qué va de otro? Bueno, Brasil exporta tractores, autobuses, maquinaria, e importamos de Dominicana equipamientos quirúrgicos, ópticos, fotográfica. Hay alguna posibilidad, yo siempre hablo con los empresarios dominicanos o empresarios brasileños. Bueno, ahí en Santiago de los Caballeros tenemos 5 empresas brasileñas que están en la zona franca. Okay. 5 grandes empresas. Aquí tenemos la Ambev de la Cervecería Nacional. Hay las empresas brasileñas en Santiago tienen como más de 3.000 funcionarios dominicanos. Son inversiones brasileñas en territorio. 3.000 empleados. Yo recuerdo que la primera vez que vi una empresa así como que me sonó tan brasileña, era cuando yo era estudiante universitaria, que había una empresa que se llamaba Suramericana de Ingeniería, que era brasileña y que posteriormente estuvo asociada a la gran importación de autobuses para el servicio público que se hizo en esa época, que eran Calo. Calo, sí. Cayo. Sí. Bueno, de Paraná, una empresa. De Paraná, esa empresa tuvo mucho tiempo aquí en República Dominicana. Hay mucha gente, como dice Di, que piensa en Odebrecht. Había varias empresas grandotas funcionando en República Dominicana y evidentemente que para llegar al nivel de que Brasil fuera el líder de los BRICS, Brasil tuvo... ¿Qué hizo Brasil en este periodo que pasó después de la dictadura, que pudo multiplicar su economía y mantener constante como la carrera diplomática o aportes como los combustibles? Bueno, o sea, todo país pasa por algún momento de dificultad económica o mismo política. En Brasil, la dictadura militar terminó en 85, fue electo el presidente Tancredo Neves, que murió antes de asumir. Fue el presidente José Yo estaba Sarney. al lado de un teletipo y dije, murió el presidente. Sí, entonces asumió el presidente José Sarney, que fue un periodo complicado, incluso para la economía brasileña, que hubo una inflación de casi 100% al mes. Wow. Entonces se superó todo eso de la economía, la industria recomenzó, hubo mucho más, el empleo subió y Brasil subió, fue la 7ª economía del mundo, me parece ahora está entre la 10ª y la 11. Entonces hay varios factores que influyeron incluso en la economía internacional. Bueno, China, que se disminuyó su importación de productos primarios, y varios otros factores que influyeron directamente en el desempeño económico brasileño. Pero eso no puede afectar justamente la relación bilateral que tenemos con Dominicana, que queremos ampliar. Usted me preguntaba sobre cooperación cultural. Claro. Hay un gran interés de los dominicanos en aprender portugués. Tenemos acá un Centro Cultural Brasil, República Dominicana.
ha graduado más de 3.000 dominicanos en portugués. Okay. Lo que van a estudiar cirugía plástica, lo que van a estudiar odontología, sí. lo que van a estudiar botánica. Entonces, y muchos se van a Punta Cana a trabajar en los hoteles, porque de hecho hubo 140, 150.000 brasileños del año pasado que se fueron a Punta Cana. Que llegaron como turistas. Como turistas. Y por eso le decía al empezar la entrevista, que tenemos una potencialidad para ampliar el comercio. Yo diría que, esto estoy intentando, mi trabajo acá, es facilitar el comercio entre los dos países. Incluso, quizá, importar tabaco, importar ron de Dominicana para Brasil. Allá tabaco es un producto muy apreciado por los brasileños y el ron también. Quizá nos mandamos para acá cachaza e importamos ron. Ya, claro. Quizá. Porque sí. la brecha es grande entre lo que exportamos y que Dominicana vende a Brasil. Vende a Brasil. Hay que disminuir. Y se puede hacer eso por intermedio de nuevos acuerdos comerciales. ¿Hasta qué punto sabemos, bueno, con las limitaciones propias que puede tener el ejercicio diplomático, incluso cuando uno habla y como que habla y no dice, la gente dice, déjate estar de diplomático? Por eso de que hay asuntos que evidentemente los diplomáticos no suelen entrar con profundidad, pero en la medida de lo posible creo que hay algunos temas fundamentales que este país esperaría que uno tocara con usted. Quisiera comenzar preguntándole, porque todos sabemos lo que ha pasado con Odebrecht. Odebrecht es una multinacional brasileña y en cierto modo digamos que muchos de nuestros países conocieron más de Brasil a través de una empresa que le estaba construyendo sus calles, que le estaba construyendo sus puentes, sus caminos. En República Dominicana hay obras que son vitales, que construyó Odebrecht y eran manos brasileñas. ¿Hasta qué punto todo lo que ha ocurrido con Odebrecht, este destape de corrupción de investigación que implica al menos ahora unos 12 países, ha sido un desafío para ustedes como diplomáticos? ¿Ha cambiado, ha variado en algo su agenda o digamos que es un tema que manejan otras estructuras de Brasil? ¿Cómo funciona eso? Y las prioridades, el orden de las prioridades, el tipo de trabajo que tienen que hacer. Bueno, eso es un tema. He tenido la oportunidad de hablar con otros periodistas. Es un tema que está en la esfera, en la área judicial. Tanto en la República Dominicana hay un proceso en curso, como en Brasil hay un proceso en curso desde hace muchos años. Lo que no se puede es que el caso de esa empresa brasileña contamine la relación bilateral y el potencial que tenemos para aumentar y profundizar los lazos de amistad comerciales, económicos, políticos dominicanos. Entonces, una cosa es que está en la esfera judicial. El otra, hay un otro camino que podemos ampliar, que es el comercial. Una cosa no va a contaminar la otra. Lo que es una política de Estado correcta y defendible, que las inversiones de Brasil, a propósito de que son recursos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, sean capitalizados por empresas brasileñas, porque es lo que hace el mundo entero. Aquí lo conocemos por este caso, que incluye no solo Odebrecht, aunque Odebrecht, sino el que está Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez, OAS. Brasil tiene la misma política para otro tipo de empresa, para otro tipo, o sea, esos enormes recursos del BNDES llegan a otros países de la misma manera. ¿Cuál es el nivel de fiscalización que tiene el Estado brasileño sobre esos fondos? Bueno, los fondos son del BNDES, son para empresas, exportación de servicios de empresas brasileñas. Tengo conocimiento de que se ha suspendido todos los desembolsos. Sí. Para acá, para todos los países que tienen algún tipo de financiamiento, alguna empresa brasileña de servicio. ¿Por qué? Porque ahora se hace
está haciendo una gran revisión de todos los contratos. Bueno, y mientras no se arregla dentro de la esfera judicial, no se puede autorizar nuevos desembolsos para nuevas obras en países X, acá, sea en Europa. Incluso tenemos, la propia empresa tiene la ampliación del aeropuerto de Miami. Uh-huh. Entonces, son obras que están bajo una revisión de los contratos, sea en cualquier parte del mundo. Entonces, hay ¿cómo se dice?, monitoreo de lo que se hace con la plata. Y si hay una revisión dentro, que es una revisión sigilosa, ¿no? Sí. Dentro del BNDES, del Banco Nacional de Desenvolvimento Social en Brasil. Por eso están suspendidos todos los desembolsos. Entonces, es acá, es en países de África también. A uno, perdóname, a uno le sorprende la fortaleza institucional, desde aquí, desde el trópico, ¿verdad? A uno le sorprende la fortaleza institucional que demuestra Brasil. Usted es un embajador de carrera, hijo de un prominente secretario general de la OEA, y cuando usted nos explica, bueno, el 100% de los embajadores de Brasil son embajadores de carrera, pero esa fortaleza institucional de Brasil es la que permitió sin alboroto, más allá de la cosa, que la presidenta Dilma saliera y el presidente Temer. ¿Y cómo responde la población de Brasil a todos estos procesos? Hablábamos con el fiscal la semana pasada y el fiscal decía, bueno, hay más de 1.500 gente sometida a la justicia, procesada y esto. ¿Cómo se recibe en Brasil un proceso de investigación tan profundo que ya es casi paradigmático en el mundo? Bueno, yo escuché, vi en la televisión la entrevista del fiscal Carlos Silva. Carlos Silva. Con Nuria, ¿no? Con Nuria Pieracá. Entonces, y él explicaba muy bien, lo que pasa es una movilización de la población para que hagan las cosas dentro del proceso del sistema y bajo la Constitución brasileña. O sea, el proceso todo de impeachment de la expresidenta Dilma obedeció un proceso previsto dentro de la Constitución brasileña. La gente de la calle, el movimiento en Brasil, solamente que se acuerdan que dentro de una democracia hay que manifestarse contra alguno u otro dirigente que no haga bien su función. Entonces, eso pasó por Brasil, pasó el año pasado. El presidente asumió el 31 de agosto del año pasado bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces, el proceso fue doloroso, el proceso todo, pero aún hay que entender, como ha dicho el fiscal, la presidenta Dilma no cayó, o se fue impedida por un problema de ¿cómo se dice?, de la operación Lava Jato. Presupuesto. ¿Sí? Por una cuestión de presupuesto. Pero aún sí, dentro del sistema, dentro de la legalidad constitucional, hubo el espacio debido para que la gente se manifieste contra A, B o C. Entonces, lo importante es decir que dentro del sistema político brasileño se obedeció todas las reglas, reglamentos previstos en las leyes y principalmente bajo la Constitución de Brasil. Usted sabe que hemos puesto que usted venía para acá en las redes sociales. Por supuesto, la gente está haciéndole preguntas que son muy específicas. Dice, sobre fútbol. No, sobre fútbol no. Aquí no puedo hablar sobre béisbol. Cuando me dicen, pregúntale al señor embajador que cuándo es que van a dar los nombres.
pregúntele de lo que pasó aquí. Pregúntale al embajador que si Joao habla, que cuándo se va a saber aquí. O sea, preguntas de ese tipo. Como me lo están formulando en las redes sociales, no tengo otra que preguntárselo a usted. Ya yo creo que usted en parte respondió ahorita, pero bueno, le ratifico la pregunta a raíz de tanta solicitud en ese sentido. La audiencia es muy... Qué bueno, ¿no? Bueno, como... Incluso yo me acuerdo ahora de la entrevista del fiscal, él ha dicho, no, eso es un problema que tiene la justicia dominicana, o sea, está en proceso, el procurador está investigando acá. En Brasil es lo mismo, o sea, hay un sigilo ahí en Brasil. Sí. Yo jamás podría comentar lo que pasa dentro del sistema judiciario ahí, incluso que está bajo investigación. Como usted ha dicho, hay más de 1.500 personas que están siendo investigadas y no condenadas. Entonces, yo no podría, pido acá pero yo quiero que me haga comprensión de usted para que no pueda. Yo quiero que me haga una aclaración porque como uno no conoce el sistema, por ejemplo, en Brasil existe la sumatoria de las penas. Porque está viendo el caso de Joao, que ya está condenado por un caso, ahora tiene una instancia en una jurisdicción diferente, que es el Supremo Electoral. Si una persona es condenada en una instancia, puede ser juzgado en otro y sumar las penas, o yo no sé, en este caso, que es lo que le están preguntando a Edith, el publicista Santana, que ya fue condenado a 8 años, ahora hace una negociación por otro proceso. ¿Cómo es eso en Brasil? Bueno, yo no soy un abogado especialista en esa área, pero entiendo que, o sea, si hay un crimen, fraude electoral, o sea, una persona está bajo la investigación sobre eso, es condenada, también un crimen, es otro crimen y se suma. Se suma. Se suman las penas. ¿La pena más alta en Brasil cuál 30 es? años. 30 años. 30 años no se puede... Hasta 30 años. Sí. Más de que eso no se puede. Pero la gente puede ser condenada a más de 100 años, pero solamente va a cumplir 30. A mí me gustaría... Pero cada crimen tiene su pena y se suma a los demás. Porque es interesante que en este caso, y usted hizo la aclaración de que la presidenta Rousseff fue separada del cargo, por el caso presupuestario, y entonces ahora se está conociendo una situación que tiene que ver con la financiación de la campaña electoral, y ese es otro caso. Es otro caso, perfecto, porque ahí tiene es sobre la campaña electoral ahora, y se empezaría ayer, pero se pospuso el juzgamiento, se puso, yo creo que para la próxima semana. Sí. A mí me gustaría preguntarle, que estamos casi, lamentablemente por razones de tiempo, casi llegando hasta el final de la entrevista, pero sí preguntarle sobre... Pero puedo retornar. El tema... encantadas. El tema de la corrupción, digamos la corrupción política, el desafío que tienen los países con este tipo de temas. Brasil era un país que uno lo estaba observando desde fuera y que había, digamos, generado muchas esperanzas en América Latina. Un presidente obrero que llega con una historia fantástica de que está sacando gente de la pobreza, gente que se ganó incluso la confianza de ciudadanos de otros países, unas empresas que parecían muy fuertes en el mundo entero, trabajando, creciendo, y viene el tema de la corrupción y parece que choca con todo eso y se detiene. Quisiera su valoración como embajador y digamos que como ciudadano brasileño que conoce la historia de su país, de si esto tiene antecedentes, de cómo las raíces de la corrupción fueron posibles a tal nivel para llevar y sembrar con su deterioro todo lo que es una estructura de relación no solo nacional sino también internacionalmente, y las expectativas de un Brasil fuerte que llegó a ser casi una potencia económica. Bueno, yo diría que se puede separar las cosas. Sí. O sea, el tema de corrupción es un tema que no es solamente en Brasil, ocurre en otros países también. El tema es que se tiene que empezar a combatir la corrupción. De alguna manera hay que empezar. Brasil tiene sus instrumentos jurídicos para investigar, para condenar la gente que tiene algún tipo
que se involucró con algún tipo de fraude, etc. Entonces, el tema corrupción se combate con lo que está en la regla jurídica del país. Claro, con, ¿cómo se dice? El empuje. Con el empuje, claro. El empuje de manifestaciones populares, el empuje de la prensa mismo también, que es un aliado en ese combate a la corrupción. Pero en Brasil todo se pasó, una vez más, bajo los que hay previsto en la Constitución, los instrumentos jurídicos existentes en Brasil para que se combata la corrupción. O sea, si hubo algún problema en que si un presidente ha hecho una cosa de malo, en Brasil nosotros tenemos un proceso de impeachment. Bueno, usted va a acordarse que en los años 90, el presidente Fernando Collor fue... Sí, fue separado. Fue separado del gobierno. Entonces no es la primera vez. Ya. Y hay otros ejemplos en la historia de Brasil. Que viva la Constitución de Brasil. Sí, y la fortaleza de esas entidades. La Constitución de Brasil es de 88. Sí. Entonces se va perfeccionando los temas de incluso corrupción para que sean previstas las penas en el reglamento jurídico. Además, Brasil tiene varios acuerdos bilaterales de cooperación contra la corrupción. Cooperación jurídica, cooperación de extradición, etcétera, etcétera. ¿La tiene con República Dominicana? ¿Tenemos acuerdo de no. extradición? No, todavía no. Aún no. Aún no. Bueno, pues, señor embajador, le agradecemos muchísimo, lamentablemente por el tiempo. Se pasa muy rápido. Pasa rápido, pero quedamos que otro día seguiremos conversando Seguro. con usted. Y hay temas tenemos ese pendiente. Sí, Tenemos el pendiente. embajador de Brasil, Clemente Baena Soares, gracias por estar esta mañana acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero regresar para hablar de otros temas también. Por supuesto, vamos a hablar de todo. De fútbol ahí De también. fútbol. No, de fútbol va a hablar conmigo, con Edino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.